Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, bienvenido a 360, un placer que nos acompañe, ¿cómo va todo? Muchas gracias, gracias por invitarme a esta conversación. Juan Camilo, hace un mes estábamos también acá en Cartagena hablando sobre minería, sobre un sector tan estratégico para el país. Y estábamos entendiendo no solo los desafíos de la hora, sino todo lo que el sector viene haciendo para mantener su valor estratégico. Cuando usted hoy ya ve que estamos a 3 meses de acabar el año, ¿cómo evalúa el 2024 para el sector? Pues mire, yo lo califico como un año lleno de desafíos, pero sobre todo lleno de desafíos regulatorios, es decir, de desafíos de una conversación regulatoria en materia de decretos y en materia de leyes que el gobierno ha presentado al Senado y al Congreso, muy desafiantes, que van en contravía incluso de lo que otros países en el mundo están haciendo en materia regulatoria. Y esos de conversación desafiante, pues por supuesto tiene efectos en la inversión, tiene efectos en la necesidad de atraer capitales para explorar más el país. Ese es el gobierno con un paquete regulatorio más amplio, más incluso muchas veces agresivo en el sector, que va a determinar la viabilidad y el desarrollo futuro del sector en lo sucesivo. Entonces no ha sido un año menor. Pues mire, le diría que lo primero que se necesita es un próximo año en donde exista una conversación del gobierno, por lo menos basada en las cifras, en los datos, que dejemos esta conversación con un fuerte contenido ideológico, de mucho relato, para que se tomen decisiones en relación con los datos, porque esas decisiones en relación con los datos es los que nos tienen que llevar al país a tener una conversación real en torno al gas, en torno al petróleo, en torno al carbón, en torno a los minerales que se necesitan hacia adelante. Y esos datos yo confío que cuando se entienden, pues llevan o llevarían al país a hacer lo que otros están haciendo. Venga, le pongo ejemplos en materia de exploración. Colombia es uno de los países menos explorados en el mundo, por lo menos en América Latina, Ecuador y Colombia. El 97% del territorio colombiano no sabemos qué tiene. Usted, mis hijos, los hijos de todos los colombianos no sabemos la riqueza mineral que tenemos y hay que conocerla. En eso está el mundo. Le pongo ejemplos que van un poco ya que uno dice, bueno, en eso está. Hoy Japón está sacando una regulación, Noruega igualmente. Al ya conocer su territorio, están sacando regulaciones de incentivos tributarios para explorar el lecho marino, para saber en su lecho marino si tienen minerales o no. China igualmente. Y así otros países están sacando regulación, basándose en los datos, para poder atraer inversiones y poder conocer y producir minerales. ¿Minerales para qué? No como capricho, sino que el mundo se está dando cuenta que esos minerales son necesarios para el cumplimiento de las metas de descarbonización, para la verdadera transición energética que hoy el mundo está pensando. Y eso las cifras lo dicen de manera muy alarmante. Hoy hay alrededor de unos 70 millones de vehículos eléctricos en el mundo. Para cumplir las metas del 2050 se necesitan 1.500 millones de vehículos eléctricos, es decir, se necesita el cobre que Colombia tiene, el cobre que Perú tiene, que Chile, que Ecuador y demás. Y el mundo está en eso. Y yo lo que siento es que este año de retos, Colombia lo que está es en lo contrario, en sacando regulación para espantar la inversión, para no atraerla, para no acogerla. Y pues por supuesto yo espero del próximo año, un año en el cual esas preguntas a la inversión privada se aclaren, y se aclaren por parte del gobierno, que es el que tiene que responder. Para quienes no conozcan, aterricemos algo sencillo. El cobre es elemental para la transición. Actualmente en Colombia hay alguna regulación más relajada para esos minerales que aportan a la transición, o están igual de enredados. No, ninguno. Al revés, cada vez más exigente, cada vez más incertidumbre. Le pongo un último decreto que sacó el Ministerio de Ambiente. Un decreto que dice que sin preguntarle a los alcaldes, sin preguntarle a las comunidades, ni a las corporaciones autónomas, desde Bogotá el Ministerio puede determinar áreas de reserva temporal, hasta por 10 años. Y el efecto directo de esas áreas es que queda suspendida la actividad minera en todo el territorio nacional. Se lo pongo en términos más fáciles. Es como si a usted un primo lo invita a invertir en una esquina muy buena para hacer una tienda, pero de pronto usted al invertir empieza a leer los papeles y dice, pero es que espéreme,
El alcalde puede decir que en mi esquina donde yo voy a poner la tienda y donde la compré y hice la inversión, en cualquier momento de aquí para adelante puede decir que ahí ya no puede existir más comercio. Y eso es lo que está pasando. Entonces imagínese, pues ante un decreto usted haciendo inversiones en el país para explorar cobre, para explorar muchas cosas, pero al leer dice que en cualquier momento su actividad legal, constitucional, por una decisión desde Bogotá, puede verse suspendida hasta por 10 años. O lo que dice, por ejemplo, el nuevo Código de Minas, hoy sometiéndose a consulta previa. En su artículo 27 dice que esos minerales estratégicos, textualmente casi, que me lo aprendí, solo pueden ser explotados, explorados, producidos por empresas estatales. Ecominerales, digamos. Empresas de economía mixta o esas asociaciones público-populares. Y dice el artículo, solamente cuando se compruebe lo contrario, en casos excepcionales, podrá el Estado contratar con terceros para sacar esos minerales. Entonces, pues cuando usted tiene un paquete regulatorio así, usted lo único que hace es decir, oiga, no, es mejor yo espero. Me va mejor en Perú, en Ecuador, Sí, en Chile. o en últimas espero, pero por supuesto no invierto. Y el mundo y Colombia necesitan inversión en la minería, no como capricho, sino porque esos minerales son los que nos van a permitir tener un mundo más verde, una Colombia más verde, con mayor movilidad eléctrica, más paneles solares o más generación solar. Hay una última pregunta que yo le quisiera hacer y es, hablar de carbón en esta época no es sexy, por lo menos en Colombia. Pero en el mundo estamos viendo que el carbón, y que nosotros estamos sentados, lo dice la leyenda, sobre muchísimo carbón. Uno, lo están empezando a tratar para reducir sus emisiones, obviamente. Pero segundo, cuando hay una crisis energética como la que tiene Colombia en ciernes, con el carbón al lado, no usar el carbón termina siendo un contrasentido. Porque ahora lo decían, el barril que yo no saco, lo saca otro. Igual pasa con el carbón, con el oro y con el cobre. ¿Cómo ve usted esta coyuntura? Déjeme, yo le pongo eso en un contexto mundial. En estos 2 años o 3 años de la mayor conversación en torno al carbón es cuando la humanidad más carbón ha consumido en toda su historia. De eso que la humanidad ha consumido en carbón para generar electricidad y para muchas otras cosas, China produce casi 4.000 millones de toneladas anuales. La India 1.000 millones de toneladas anuales, no las va a dejar de producir. Indonesia algo cercano a los 600 millones de toneladas. Un referente nuestro, Alemania, 132 millones de toneladas anuales. Nosotros solo producimos 56 millones de toneladas. Y aquí la conversación pública está comprometiendo esa estabilidad fiscal. Pero sobre todo lo que está comprometiendo es la estabilidad del bolsillo, de la plata, del día a día de miles de colombianos. La transición energética sobre todo debe tener la consideración social de muchas familias. No podemos comprometer nuestro desarrollo, no podemos comprometer la estabilidad social de muchas regiones del país por una conversación que tiene un contexto en el cual Colombia no produce realmente nada en torno a lo que el mundo produce en carbón y consume en carbón. Pero sí estabiliza a las familias, sí estabiliza una gran cantidad de clase media y estabiliza las finanzas públicas del país. Estos 2 últimos años, en impuesto de renta y en regalías, la industria ha aportado algo cercano a los 35 billones de pesos, ¿no? Entonces esa conversación, sobre todo lo que yo siento es que no ha tenido en cuenta lo que todos los colombianos nos debemos tener en cuenta, que son las familias, la gente, las personas, y cómo con las comunidades, las familias, la gente y las compañías, entre todos generamos más oportunidades, más trabajo, más encadenamientos productivos, que en últimas es lo que hace una industria como la industria minera en un territorio en el país. Entonces esta conversación lo que yo siento es que ha sido sobre todo irresponsable con las metas de superación de la pobreza que debemos tener todos. Le dije que era la última, pero más bien una invitación a un mensaje. También se ha hablado de que la transición y la sostenibilidad no excluye puntualmente a un sector, sino que todo es complementario. Y en varios de esos países que hemos hablado están en esa línea. ¿Cómo Colombia podría transitar, o como ya lo está haciendo, en esa transición sin ir en detrimento de un sector? Es que no son excluyentes.
La minería no es excluyente del turismo, el turismo no es excluyente de la agroindustria o de producir alimentos en el territorio. No hay ninguna de esas cosas es excluyente. Yo por el contrario creo que lo que tenemos que hacer como colombianos es tener más agricultura, con mejores oportunidades para el campesinado, con fertilizantes que entre otros vienen de minerales. Huila esa parte del país tiene unas reservas de fosfatos que ningunos otros países de la región tienen. Hay una posibilidad grandísima de producir alimentos más baratos. Y por supuesto no es excluyente con otras vocaciones productivas. Entonces, lo que deberíamos hacer entre todos es tener más turismo, más agricultura, más minería, más comercio, no menos. La conversación que yo creo hoy nos está llevando en parte el gobierno es a tener menos oportunidades, menos minería, menos incluso agricultura, porque sin minerales no existe la agricultura posible. Hay una cosa que me vine a desayunar en el Congreso de ACM y fue que el eje cafetero, que lo conocemos por el café, por actividades agrícolas, etc., hoy está diciendo, oiga, tenemos una nueva vocación y es el sector minero. Y queremos que nos empiecen a ver como el sector minero. Háblenos un poco de eso. Pues mire, es que Colombia ha sido un país que ha tenido minería históricamente en muchos de sus territorios, en muchos de sus municipios y departamentos. Y entramos en una conversación que nos ha llevado a eso, a no explorar, a no conocer lo que tenemos. Y yo creo que ya muchas comunidades, gente que tradicionalmente ha tenido la actividad en su entorno, está pidiendo o conversando sobre cómo hacerla mejor, que creo que es la conversación que debemos tener. Si usted a mí me dice que esa necesidad mundial de minerales debe exigir que Colombia haga minería en todas partes y de cualquier forma, mi respuesta es que no. La minería hay que hacerla en donde se puede hacer. La minería no se debe hacer en páramos, no se debe hacer en parques naturales, no se debe hacer en parques de carácter regional. La reserva ambiental. Reservas naturales ambientales decretadas. Y tampoco se debe hacer de cualquier forma, sino con estándares como la minería bien hecha en el mundo hoy está haciéndose y demandando. Y yo creo que las comunidades hoy están entendiendo eso. Pero además están entendiendo que al hacerla así, la contribución de la minería al medio ambiente es fundamental. Hoy la discusión, la conversación ambiental no puede darse sin de la mano ir y llevar la conversación en relación con los minerales que se necesitan para poder tener el cumplimiento de esas políticas de transición y de cambio climático, ¿no? Entonces creo que el mundo y la conversación nos está llevando a que eso que antes para muchos que era incompatible, biodiversidad y minería, medio ambiente y minería, hoy esos tan opositores de antes se están dando cuenta que sin minería ese ambiente no puede ser mejor y existir hacia adelante como lo estamos concibiendo. En medio de todo, ya para terminar, tengo que rescatar que veo un interés afortunadamente creciente de políticos sobre el sector. Esta crisis trajo que se interesen por estar más informados, sí, y por conocerlo a detalle. Y ojalá que eso pueda servir para que en un futuro próximo las condiciones mejoren. Doctor Nariño, gracias por acompañarnos. A ustedes. Muchas gracias, muy amables.